Bueno, vamos a esperar unos minutitos por las dudas que se terminen de conectar algunos compañeros. Y bueno, lo primero que les voy a hacer es, bueno, con la presentación un poco de la materia, cómo vamos a trabajar, todo, ¿sí? Así que vamos a esperar por las dudas unos 2 o 3 minutitos de alguien que llegue rezagado. Ok. ¿Están mateando? ¿Están con un café? ¿Están con algo? ¿O ya están con el almuerzo, pensando en almorzar? Café, profe. Recién terminé mi café. Cafecito, Lautaro. Cafecito, dijera. Yo, café con lo que arranco la mañana. Pero después no me puede faltar el mate. Sí, por supuesto, Gabriel, no puede faltar el mate. Amargo, más vale, ¿no? Amargo. Bueno, les doy formalmente a todos la bienvenida a este cuatrimestre. Bueno, dale, Nico, hacete un pique que estás diciendo ahí en el chat que te dieron ganas de unos mates. Hacete un pique y prepárate unos mates. A ver, les doy la bienvenida, como les decía, a esta segunda etapa del año. Así que bueno, espero que la transcurramos de la mejor manera, que les vaya espectacular y que cerremos el año de la mejor manera que se pueda, ¿sí? Así que bueno, yo les digo, yo soy Verónica Verdiña, para los que no me conocen, no sé si hay algún recursante o no, todavía no me fijé bien. Así que, bueno, soy la profe que les va a dar química, pero la parte práctica de química, la parte teórica la van a tener con la profesora Griselda Eimer los días jueves, también a las 11:30. Básicamente la materia, si bien está dividida en clases teóricas y clases prácticas, los parciales son teórico-práctico todo junto y la materia se aprueba toda junta, es decir, no es factible aprobar el práctico por un lado y el teórico por otro, ¿sí? Sino que o se aprueba la materia o no se aprueba la materia, ¿sí? Pero en su totalidad. Los parciales, como les decía, son teóricos prácticos y los finales también son teórico prácticos, ¿sí? La modalidad del práctico. En las clases prácticas, bueno, sea que volvamos a la presencialidad o que nos tengamos que mantener así en la virtualidad, van a ser desarrollos de algunos ejercicios. Nosotros tenemos 2 horas reloj, ¿sí? De 11:30 a 13:30. Bueno, en esas 2 horas reloj siempre vamos a hacer una introducción, un repaso, o vamos a resaltar las cosas importantes del teórico y vamos a dar la resolución de algunos ejercicios, modelos, si nos da el tiempo. Hay unidades que son cortitas y podemos resolverlos a todos, hay unidades que son más largas y se resuelven a algunos y el resto lo hacen ustedes. Generalmente yo siempre grabo las clases, van a contar con 2 parciales, ¿sí? Y un recuperatorio. ¿Qué más? La fecha de los parciales, los cronogramas, eso ya se los va a decir la profe teórico, pero para que sepan son 2 parciales y un teórico. La profe del teórico ya subió todos los PDF de todas las unidades. Eso me dijo autogestión. Me dijo eso. Que ya subió autogestión todos los PDFs de todas las unidades. Por lo tanto,
ya tienen todo el teórico del año, o mejor dicho, del cuatrimestre, ¿sí? Coloquio, sí, hay una instancia de coloquio, suele haber un coloquio para aquellos casos que están ahí al límite, digamos que les ha faltado muy poquito para alcanzar la regularidad, ¿sí? Entonces hay instancias de coloquio. ¿Qué más? ¿Qué más contarles? Bueno, la guía de práctico, ¿sí? Bueno, en la parte práctica sí vamos a trabajar con aula virtual. Los parciales, si no estamos en modo presencial, serán a través del aula virtual. El aula virtual ustedes todavía no la han visto activada, porque yo generalmente espero, digamos, que tengan una primer clase la primera semana, y yo ya después activo el aula virtual, en donde se van a tener que automatricular, ¿sí? Sin ningún código de acceso en particular, se automatriculan y listo. La profe del teórico, ella no participa del aula virtual, ¿sí? Ella se maneja por autogestión. Yo voy a ser fundamentalmente la que esté administrando el aula virtual, con lo cual van a tener, si yo tengo un PowerPoint, algo con resolución de ejercicios o fotos de ejercicios resueltos, todo lo que yo pueda subirles y que considere que es una ayuda para ustedes, se los voy a subir al aula virtual, al igual que los links de las clases grabadas, ¿sí? Lo que sí tienen que tener en cuenta es que nosotros, todos los docentes de la UTN, tenemos obviamente link institucional de Zoom que adquirió la facultad para evitar que se cortara y todo lo demás. Pero obviamente, si todos grabamos las clases, esos se guardan en una nube de toda la UTN y tienen un tiempo de, creo que si no me equivoco, 60 días, capaz que son 90, bueno, pero por las dudas ya después lo corroboro bien, y después se eliminan automáticamente. Entonces, si bien yo voy a subir las clases grabadas, ustedes, bueno, tendrán que fijarse si las descargan o algo, porque después de 60 días esa clase ya va a estar el icono, digamos, en el aula, pero cuando hagan clic les va a decir que ya no está disponible, ¿sí? Entonces eso para que lo tengan en cuenta, digamos, no es que ustedes al finalizar el cuatrimestre van a poder estar viendo una clase del principio, porque ya se va a haber eliminado de la nube de Zoom, ¿sí? De la nube de Zoom de UTN. Así que bueno, eso téngalo en cuenta. Profe, una pregunta. Sí. Sí, es un poco en consonancia con lo que dice el compañero por el chat. Nosotros a veces, si tenemos el consentimiento del docente, grabamos las clases y las subimos a nuestro canal, ya sea de manera privada o pública. ¿Podríamos hacer eso en su caso también? Sí, yo no tengo ningún inconveniente. Okay. Todas las alternativas que ustedes pueden usar para tener el material, no hay ningún problema. Sí, es ¿sí? Particularmente Justo útil. acabo de leer acá en el chat de lo de su compañero. Sí, no hay problema. Si graban las clases, no hay ningún problema. ¿Sí? Así que bueno, no sé si ustedes ya habrán conformado o a lo largo de esta semana conformarán algún grupo de Telegram, de lo que sea. Bueno, eso se encargan ustedes. Lo que sí yo no me inserto en los grupos de WhatsApp de los alumnos, digamos, estar inserta en todos los grupos, ¿sí? Yo sé que para ustedes por ahí es más fácil mandar un mensaje a un grupo que los vea yo. Ya, digamos, si hay algo, fue cuando arrancamos con esta virtualidad, fue caótico. Disculpe que me moleste, se le escucha medio cortado. No sé si por ahí le conviene Sí, apagar me la está cámara. apareciendo un cartel
que es inestable mi señal de internet, chicos. Me está apareciendo un cartel. Así que sí, si se me escucha cortado, se me traba, o si se cierra el Zoom, bueno, se vuelve a ingresar con el mismo ID y todo, ¿sí? Pero sí, no sé, está funcionando perfecto y ahora de golpe me aparece el cartel de que mi conexión está inestable. Así que bueno, espero que no se corte, ¿sí? Yo vivo en una zona media complicada, digamos, de internet, así que bueno, espero que lo llevemos de la mejor manera. Les decía que bueno, que yo voy a administrar el aula, sé que ahí van a tener las clases grabadas, van a tener todo material que yo les pueda subir ahí para la resolución, ¿sí? Promoción de práctico, que creo que alguien me preguntaba, no hay promoción así de manera práctico por un lado, no, ¿sí? ¿Con cuánto se regulariza y con cuánto se hace la aprobación directa? Bueno, tenemos para regularizar, ¿sí? Se regulariza aprobando los parciales con un mínimo del 50%, que ese 50% equivale a un 4. Entonces, con eso se regulariza. Igualmente, yo todo lo que le estoy diciendo ahora de manera oral, yo cuando le suba la guía de práctico, si es que no se la subió la profe también, están todas las condiciones de regularidad de aprobación directa por escrito, cosa que si ustedes se olvidan de algo, van ahí, se fijan y listo, ¿sí? Así que, bueno, los parciales son parciales separados, individuales, se rinde un primer parcial con unas determinadas unidades, segundo parcial con otras unidades. Después, no hay parciales integradores. Si te referís a eso, Facundo, no hay parciales integradores. O sea, lo que hay son, por ejemplo, si en la primera, antes del primer parcial, vemos temas, la unidad 1, 2, 3, 4, bueno, se rinde los temas de la unidad 1, 2, 3, 4. A ver, déjenme ver que se refiere que sea el mismo parcial para todas las comisiones. Ah, no. Cada docente arma el parcial para su curso. ¿Sí? Es eso. Si se rinden los prácticos históricos en un solo parcial. Era esa tu duda, Facundo. ¿No? Exactamente, ¿sí? Se rinde ejercicios y preguntas teóricas, todo en un mismo parcial. ¿Está? Y los finales también. Bueno, estaba contando un poquito de las condiciones. Se aprueban los parciales con el 50% se tienen que aprobar, ¿sí? Y nota no inferior a 6. ¿Sí? O sea, se aprueba con un promedio de 7 y nota no inferior a 6. Entonces, ¿qué es eso? 9.5 no vale, ¿sí? Para hacer la aprobación directa. 8.6, sí. 7.7 también, ¿sí? Entonces, por ahí lo que suele pasar es que si tienen un 9 y un 5, por ejemplo, le falta muy poquito para acceder a la promoción o a lo que sería la aprobación directa, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer, igualmente que en el caso de 6 y 7 que está planteando Tomás, por ejemplo, 9 y 5, 6 y 7 falta poquito para la aprobación directa porque la aprobación directa es con promedio 7, ¿sí? Si falta así un poquito, como está planteando Tomás, o como yo le digo, 9, 5, bueno, entonces ahí es donde se va a un coloquio, ¿sí?
o en primer lugar se va a un recuperatorio de ese parcial para ver si se lo puede llamar recuperatorio o recuperatorio coloquio, ¿sí? Para tratar de alcanzar la aprobación directa, ¿sí? Entonces, de esa manera, por ejemplo, el que tenía 6-7 va a ir a un recuperatorio coloquio del que tiene 6 para tratar de levantarlo hasta el 7 y que le dé las condiciones de aprobación directa. El que tiene 9 y 5 va a ir y va a recuperar el 5, digamos, en un coloquio para tratar de alcanzar la nota que le hace falta para la aprobación directa. Y como pregunta ahí Juan Pablo, por supuesto que si la nota es superior, se hace el cambio, si no, ¿sí? Mantiene la nota que estaba, es decir, tenía 9,5, fuiste a un recuperatorio coloquio para levantar, pero te sacas un 2, te queda el 5 nada más, ¿sí? Y si te sacas otra nota, pisa, como dice ahí, reemplaza a la que tenía. ¿Está? Creo que como tampoco les quiero llenar la cabeza de un montón de cosas, pero bueno, si me voy acordando cosas o si les van surgiendo dudas, me van preguntando, ¿sí? Pero creo que eso, digamos, lo más relevante. Igualmente, todo eso, le vuelvo a repetir, va a estar por escrito. La tablita que usamos de conversión, porque ustedes van a ver que por ahí los parciales se los califica a veces con porcentaje, o sea, los parciales van a ser en el aula virtual y el aula virtual les va a desarrollar, les va a alargar la nota en porcentaje, ¿sí? Les va a salir si hicieron el 70% bien, el 80%, ¿sí? El cuestionario de parcial. Pero bueno, los parciales, nosotros al tomarlos en el aula virtual, tienen dos instancias los parciales. La instancia del cuestionario, que en realidad el cuestionario ustedes tendrán que seleccionar una opción, marcar verdadero o falso, etc. Y la otra instancia es la que bien está diciendo ahí Nicolás, que hay que subir el desarrollo. Y eso es lo que tiene más peso, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tildaron mal algo en el cuestionario, ¿sí? Y el cuestionario le larga error en esa pregunta y no se la considera y no le pone ninguna puntuación, le pone 0 a esa pregunta. Pero ustedes en el desarrollo está hecho, está bien, ¿sí? O marcaron mal porque en el apuro había opciones parecidas y ustedes tienen un 2,8 y marcaron un 2,6. Bueno, entonces se considera lo que está en el desarrollo, en la resolución, en las fotos que ustedes adjuntan, ¿sí? El parcial, generalmente los parciales suelen ser de 1 hora. Dentro de esa hora consiste en resolución y envío de fotos con la resolución. Carga de foto con la resolución. Todo eso en la misma hora, ¿sí? No es que ustedes puedan enviar la resolución media hora después. Lo tienen que enviar en el mismo momento y nunca desconectarse de la videoconferencia, ¿sí? Para las clases no hace falta tener la cámara prendida. Para los parciales, sepan de que sí, van a tener que tener micrófonos y cámaras prendidas, porque van a tener que estar conectados por un lado al Zoom con las profes, o sea, y por otro lado, estar abriendo el aula virtual para hacer el cuestionario, ¿sí? Entonces, para que más o menos vayan sabiendo y se vayan acomodando con eso, cuando se les confirme la fecha de parcial, bueno, si la compu no tiene cámara, bueno, se conectan desde el celus, pero bueno, tienen que prever, digamos, tener mínimamente 2 dispositivos en ese momento, uno para conectarse y otro para hacer la resolución, porque si lo hacen todo el mismo teléfono, se les sale la video, o sea, la imagen, cuando ustedes salen del Zoom para hacer alguna actividad en el celular, y entonces ahí ya no pueden continuar el examen si pierden, digamos,
la conexión con la videoconferencia, ¿sí? Con el tema de las asistencias, no, mira, la asistencia en la virtualidad, por lo menos en la parte práctica, o sea, la asistencia en realidad no es algo que comúnmente hagamos los docentes. Cuando uno va a la facultad a modo presencial, están los BDLs, que son los que toman asistencia. ¿Qué pasa? Obviamente, hacia la virtualidad, la función del BDL desapareció. Yo no tomo asistencia, no sé cómo, si los otros profes lo harán. Yo no tomo asistencia, ¿sí? Porque en definitiva, ya sea en modo presencial o en modo virtual, asistir a una clase o no, paren que estoy tratando de que entre mi gato, ahí está. Entonces, en la presencialidad o en este modo virtual, digamos, la asistencia o no es una clase o en aprender. Yo la grabo porque sé que no todo el mundo por ahí tiene un buen acceso a internet. De hecho, yo tengo una conexión inestable a veces. Entonces, bueno, con eso, digamos, en ese sentido, digamos, es que grabo las clases, ¿sí? Pero la presencialidad en la clase, durante la clase, en realidad es responsabilidad de ustedes para poder aprender, para poder tener un ida y vuelta, porque si hay algo que no se entiende, me lo preguntan en el momento, interrumpen todas las veces que sea necesario, ¿sí? ¿Cómo? A ver, Abril, bueno, ahí lo muestro, pero no, es hermoso. Miren lo que es mi gato. ¡Ah, qué lindo! ¿Ven qué hermoso que es? Ay, profe, qué hermoso. Es Ay, muy el bello, Michi, muy bello. qué lindo. Y ahí se viene. Así que yo estoy al lado de una ventana y siempre hincha para que le abra, quiere estar acá. Listo, ya mostré mi mascota. Bueno, tengo otras mascotas. Yo vivo en una zona casi de campo, o sea que tengo perro, gato, pájaros sueltos, ¿no? Pájaros totalmente libres. Bueno, estamos entonces, creo que no me olvidé de nada. Vamos a arrancar entonces con las clases. ¿ven? Ahora me voy acordando por parte. Bueno, generalmente con la profe Gris vamos coordinando. Es decir, ella da el teórico el jueves y yo trato el lunes de dar el práctico de lo que ella dio el jueves. Ahora ustedes no han visto nada de teórico, entonces, ¿con qué se supone que vamos a empezar? La unidad número 1 de la guía, en realidad, es como un repaso de todo lo que deberían haber visto en el secundario, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con eso y vamos a ir viendo. Por el momento les voy a compartir yo, cuando haga falta, ¿sí? Cuando haga falta les voy a compartir yo la pantalla con la guía, porque todavía no la tienen, ¿sí? A ver, ¿qué me está diciendo? Sol, me está dando la bienvenida al curso. Bueno, gracias, Sol. Juan, no tuviste química y Lucas muy poquito. Bien, tranqui, porque yo trato de explicar de cero. Todavía no estoy grabando, ya grabo. Yo tranqui porque yo trato de explicar de cero. Así que al que tiene, por ejemplo, al que tiene mucho conocimiento de química, le pido paciencia, ¿sí? Porque hay cosas que yo voy a explicar que a lo mejor para otro es muy básico. Bueno, entonces
al que tiene buen conocimiento de química, porque tuvo en su colegio muy buena química, etcétera, le pido paciencia, ayude a sus otros compañeros, todo lo que haga falta, porque yo trato de dar así como desde lo más básico, ¿sí? Ah, Nico, también tuviste hace como 8 años. Bueno, tranqui, no se asusten con esto. Vamos a empezar con conceptos básicos y me van preguntando todas las veces que haga falta, me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Profe, Sí. ¿y de la bibliografía? ¿Hay alguno de los libros que recomiende más que los otros? Bueno, yo generalmente recomiendo 3 libros. Que no podría decir que completamente uno solo tiene, porque por ahí hay algunas unidades que están mejor desarrolladas en un libro que en otro, ¿sí? Eso también es dependiendo de cada uno, ¿sí? Hay algunos que le convence o le entienden mejor al tipo de redacción y aplicación de un autor y otros con otro, ¿sí? En cuanto a libros, los temas que vamos a ver durante el cuatrimestre son todos temas de química general básica, o sea que en teoría cualquier libro de química general va a tener estos temas, no vamos a ver nada tan específico que necesiten un libro específico, ¿sí? No vemos nada de una química analítica, de una química orgánica, nada de algo bien específico. Vemos cualquier libro de química general. A mí me gusta mucho por ahí la explicación y los ejemplos que tiene el libro de química de... Ay, se me acaba de ir el nombre. Bueno, ya se los voy a decir. Después está el Witten, ¿sí? El Witten es otro. Y después un libro que lo hicieron 2 profes. El Chang, ahí está, gracias Sol. Del Chang, a mí me encanta cómo está estructurado con sus ejemplos. El Chang me parece muy pedagógico para entenderle. Después también el Written está también como una opción. Y hay un libro, exactamente, el que decís vos, Hernán, hay un libro que lo hicieron 2 profes de acá de la libro con los contenidos particularmente para sistemas, ¿sí? Que se llama justamente, ay, qué mal que me están dando linterna, que se llama Química en la Informática de Martínez Riachi y Freites Margarita, ¿sí? Esos son los libros que más o menos puedo recomendar, pero como les digo, para los parciales, a ustedes siempre se les va a tomar lo que se da. ¿Dónde podemos conseguir ese libro? A ver, el Chang yo lo tengo en formato digital, o sea, con link, ¿sí? Les puedo pasar a través del aula el link del Chang. Tendría que ver el link, si tenemos, no sé si está en formato digital ese de informática. Si no, seguramente en Educo lo deben tener, ¿sí? O capaz que tengan también inclusive hasta copias en la fotocopiadora, ¿sí? Así que bueno, pero si no, ya te confirmo si hay una versión digital de ese de informática. Hasta el año pasado no había, pero bueno, capaz que ya se digitalizó, ¿sí? Bueno, eso, pero en líneas generales, chicos, no se les toma nada que no se les dé, ¿sí? Como les digo, estos libros de química general ustedes pueden encontrar muchos temas y algunos se los ve con poca profundidad y ustedes van a encontrar un montón de cosas. Bueno, ustedes en el momento de un parcial, ustedes se tienen que centrar en lo siguiente, ver qué vimos con la profe. Estos son los títulos que vimos. Vimos tal tema, vimos estructura atómica, vimos, qué sé yo, configuración electrónica. Bueno, vimos tales temas, esos temas los busco, ¿sí? Porque por ahí
En un libro, si uno busca la unidad completa, le va a aparecer un montón de cosas que a lo mejor nosotros no le damos. Primero, porque es una materia cuatrimestral, entonces los contenidos son reducidos. Y segundo, por la especialidad. La especialidad no tiene que tener un cierto conocimiento básico de la química y no irnos a temas que son más de una ingeniería química. Entonces, por ese motivo, no se guíen por el nombre de las unidades, sino que más bien por los subtítulos, ¿sí? Yo puedo llamarle una unidad de estructura y que sea muy amplia en un libro, y a lo mejor nosotros vemos 3 cosas o 2 cosas de esa unidad, ¿sí? Entonces, eso tengan siempre en cuenta. Guíense por los títulos que damos nosotros para buscar en un libro y reforzar, ¿sí? ¿Podemos, o sea, estudiar de las PPT que nos pasan los profes? De las filminas y eso, del teórico. Pueden tomarlo como referencia. Al igual que la guía de práctico tiene como una introducción teórica, ¿sí? Ustedes van a ver, salvo la unidad número 1, creo que no tiene la introducción teórica, pero todas las otras unidades tienen un glosario con definiciones, tienen algunos conceptos teóricos, ¿sí? Pero no es una guía de teórico-práctico, no es un apunte teórico-práctico. Tiene en la guía de ejercicios prácticos, tiene unas hojitas adelante de cada unidad, en donde tienen algunos conceptos y algunas explicaciones. Pero no se puede considerar eso como suficiente, ¿sí? Para explicar algo. Generalmente ustedes siempre van a tener que fundamentar o justificar algo. Entonces, ahí en la justificación, ustedes pueden, en los PowerPoint les puede decir, pero los PowerPoint generalmente son, digamos, como esquemáticos. Entonces, no está como todo el desarrollo. Muy conciso, y después la explicación la da en forma oral la profe, o suele pasar que a lo mejor algún compañero anotó una cosa, otro, bueno, siempre viene bien para armarse para los parciales, decir, bueno, si yo tengo que explicar esto en un libro, y de esa manera queda una opción, digamos, bien consolidada, ¿sí? Generalmente eso es lo que yo, digamos, les recomendaría. Sino que, bueno, ver, digamos, las clases, porque muchas cosas se dicen de manera oral, ver entonces los libros, a ver si se puede agregar a la cámara como uso el pizarrón de atrás, porque yo escribo todo acá, pizarrón de atrás, no en la pizarra virtual, porque es mucho más práctico escribir atrás, ¿sí? Así que bueno, vamos a rogar de que, bueno, sí, es una pared, pero en la pared está la pizarra, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces con algunos conceptos. Bien, a ver, por empezar vamos a hablar un poco de lo que es materia y la clasificación de la materia, ¿sí? A ver, nosotros tenemos que todo lo que nos rodea puede ser materia, puede ser energía, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar primero en materia, después en otras unidades veremos la energía, ¿sí? Bueno, a ver, si yo les digo que hay cosas que son materia o materiales y hay cosas que son energía, hay una diferencia. ¿Alguno más o menos tiene algún recuerdo? Vieron que hay definiciones que a uno se les quedan grabados por los siglos de los siglos porque se le hicieron repetir 800 veces, y a lo mejor a alguno se le quedó grabada alguna definición de materia.
¿alguno tiene, qué es lo que, si me tuvieran que largar algo, qué es lo que largarían de materia? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que se recuerdan? Lárguenlo por el chat, habiliten micro, como quieran largarlo. A ver, estoy leyendo, dice, van largando cosas. Dice. La materia no se crea ni divide ni se destruye, solo se transforma. Bueno, esa de Einstein. Algo tangible, Romina, tiene una masa, ok, ocupa espacio, conjunto ocupa un lugar en el espacio. Me copié la definición, Benjamín, no seas tan trucho, estoy diciendo lo que se acuerden. Bueno. A ver, no, truchísimo Benjamín lo tuyo, ¿no? Bueno, un montón de los que dijeron, los que nos rodean ocupan un lugar en el espacio. Bien, no me están haciendo la gran Benjamín, ¿no? Me están diciendo lo que se acuerdan, así se te venga a la cabeza. Bueno, la mayoría de las cosas, hay unita nada más que no estaría del todo correcta, pero tienen un buen recuerdo de lo que era materia, porque sí, podría juntar lo que me dijo Romina, lo que me dijo, ¿qué más? Se me pasaron los nombres, por ahí me pasan todos, lo que me dijo Sol, lo que me dijo Juan, lo que me dijo Jeremy, ¿sí? Bueno, todo eso en una sola cosa. Está perfecto. Sí, la materia es algo tangible, ¿sí? Materia básicamente es algo que tiene una masa, que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? ¿Y qué es tangible? Bueno, lo de tangible tuvo muchos años en discusión, porque, por ejemplo, el aire, digamos, salvo que venga una ráfaga de viento, que vos lo sientas, que te pega el viento, en realidad uno dice, yo no lo estoy tocando con el sentido del tacto todo el tiempo al aire, y bueno, y eso generó toda una controversia, si sí o sí había que decir que la materia era tangible o no, ¿sí? Entonces medio como que se fue sacando eso, pero es verdad, todo lo que tiene una determinada masa y ocupa un lugar, nosotros vamos a decir que es materia o que está formado por materia, ¿sí? También está bien lo que decía Jeremy de la frase, ¿sí? Y eso ya lo vamos a ver cuando lo apliquemos en una transformación, en una, porque me están escribiendo. Bueno, interactúa con las 4 fuerzas elementales. En realidad, parte de las fuerzas elementales o parte de los elementos que se les suele llamar, ¿sí? O sea, saben que hasta que no escriba, apago la cámara, ¿sí? Cuando vaya a escribir, la habilito, porque se corta. Bueno, espero que ahí ande mejor. Entonces, yo les decía que materia entonces es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Bien. Ahora, no todas las cosas están formadas por la misma materia. ¿Sí? Yo puedo tener un fibrón, ¿sí? Y ese fibrón está formada por una materia o un material, de ahí deriva la palabra materiales, ¿sí? O estar formado después, si yo lo comparo con un mueble, con el escritorio, y el escritorio está formado por otra materia, ¿sí?
Entonces no hay una única materia que forma todo. ¿Está? Entonces nosotros podemos tener una clasificación de la materia. Entonces, las cosas que existen en el universo que nosotros conocemos puede estar formado por materia y tenemos una clasificación de materia, ¿sí? Entonces vamos a empezar con eso y ahí voy a activar la cámara un ratito. Me dicen si cuando escribo ven bien en la pizarra. Paren que traigo los otros fibrones. Aguárdenme un segundo. Bien. Ahí ven. Paren que no estoy escribiendo arriba, no. Está bien. Clasificación de la materia. Díganme si ven bien, si no prendo la luz. Se ve bien, profe. Se ve bien. Ok. Bien. Entonces, nosotros ya dijimos que materia era todo lo que tenía masa y ocupaba un lugar en el espacio. O sea que este fibrón está formado por materia porque tiene una masa. ¿Y qué es masa? Que algo tenga masa. ¿Qué significa que algo tenga masa? ¿Se acuerdan alguno o algo? Como una resistencia al movimiento. Masa en física era Bueno, la propiedad masa- de un objeto a ser acelerado, o sea, la resistencia a ser acelerado sería. Al menos eso me acuerdo de física. Bien. En física lo tomaron como eso, ¿por qué? Porque en realidad, obviamente, la fuerza con que uno puede poner en movimiento algo está directamente relacionado con la masa, ¿sí? La primera ley de Newton era fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? O la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, para poner en movimiento algo desde el punto de vista de la física, ¿sí? Pero, en definitiva, la masa de cualquier objeto, lo que sea, es la cantidad de materia que me forma esto, ¿sí? O sea que si yo digo que esto tiene una masa, recordemos las unidades de masa son el gramo, el kilogramo, todos los múltiplos y submúltiplos de la unidad de masa, ¿sí? Si yo digo que esto pesa 20 gramos, esos 20 gramos me está dando el peso de la cantidad de materia que hay acá adentro. Perdón. A ver, ustedes me dirán peso, masa, profe, ¿qué está hablando? Si en física peso y masa no es lo mismo. Es verdad, peso y masa no es lo mismo. Peso tiene unidades de fuerza, de newton, kilogramo fuerza, masa tiene unidades de masa, de gramo, kilogramo, ¿sí? Porque yo a veces van a escuchar masa atómica, peso atómico, masa molecular o peso molecular como sinónimos, ¿sí? En química muchas veces vamos a usar como sinónimos, porque bueno, en definitiva estamos bajo la misma acción de la gravedad, o sea que la gravedad no va a cambiar, o sea que podemos llegar a decirle peso, ¿sí? Y masa lo mismo, pero bueno, sabemos que conceptualmente, sabemos que desde el punto de vista de la física, peso y masa no es lo mismo, y de hecho no tienen las mismas unidades y todo lo demás, ¿sí? Pero para que sepan de que van a encontrar a veces el hecho de que digamos peso y masa como sinónimos en química, ¿sí? A ver qué me dice Tomás. La masa es una propiedad que tiene un cuerpo que mide las resistencias. Bueno, lo que me habían dicho también sus compañeros, ¿sí? Bueno, ese es el punto de vista de la física y está totalmente correcto, como yo también les estoy diciendo, es totalmente correcto de que peso es masa por gravedad y no es lo mismo peso que masa. Pero también les voy a decir de que sepan de que nosotros muchas veces, como la gravedad
siempre vamos a estar actuando bajo la misma fuerza gravitatoria de la aceleración de la gravedad, vamos a hablar muchas veces como peso y masa como sinónimos, por lo menos en química, ¿sí? Bien, entonces yo puedo decir que si yo a este objeto lo pongo en una balanza y me dice que son 20 gramos, esa masa que me figura en la balanza me está indicando la cantidad de materia que hay acá. La cantidad de materia que me forma el fibrón, ¿sí? Obviamente, como bien dicen ustedes, esa masa va a tener una influencia en que una resistencia a que lo pueda mover o no, y que yo tendré que aplicar una fuerza más grande o no para poder ponerle en movimiento y todo lo demás, ¿sí? Pero básicamente la masa es la cantidad de materia que tiene algo. Bien, entonces, nosotros podemos encontrar que hay distintas materias que forman las distintas cosas, como yo decía, el fibrón, o también puede ser como un escritorio, o la madera que me forma el borrador. Claramente nos damos cuenta que están formados por materias distintas, ¿sí? Porque yo lo veo esto y esto tiene, digamos, bueno, una fragilidad, una dureza, una resistencia al calor, o sea, tiene una determinada propiedad distinta a esto, o sea, que están formados por materia distinta, ¿sí? Bien, entonces, sabemos que todas las cosas pueden estar formadas por materia distinta, entonces vamos a clasificar la materia. Primero, la vamos a clasificar en dos grandes grupos, o sea que todo lo que forma las cosas que conocemos pueden ser sustancias puras o mezclas de sustancias. ¿Sí? Entonces, la materia que forma todo lo que nosotros conocemos o es una sustancia pura o es una mezcla de sustancias. Entonces yo voy a decir, este fibrón o está formado por una sustancia pura o está formado por una mezcla de sustancias. Esa es la primera clasificación. Cuando yo digo acá sustancia pura, no me estoy refiriendo a pura de limpia, a pura de, por ahí, pureza de algún concepto que tengamos a pureza como limpio, algo purificado como algo limpio, sino que desde el punto de vista de la química, algo puro significa que solamente está formado por una sola cosa, ¿sí? Que no hay dos. En cambio, en la mezcla, claramente que la palabra mezcla ya me está indicando de que hay más de una sustancia, ¿sí? Entonces, las sustancias puras hacen su referencia a que están formadas por una sola cosa, o sea, va a estar presente una sola sustancia. A eso se refiere con que algo sea puro, que está presente una sola sustancia. A eso hace referencia a que algo es una sustancia pura. A ver, Consuelo, no. Justamente, ya vamos a llegar a eso para diferenciar lo que es mezcla de compuestos, ¿sí? Consuelo, si me aguardas un segundito, ya dejamos en marca esa diferencia, ¿sí? Mezcla de sustancias significa que están presentes más de una sustancia, mínimamente dos, si no, no hay mezcla, ¿sí? Entonces presenta dos o más sustancias. Bien, entonces, si yo digo que el fibrón está formado por una sustancia pura, es que hay una sola sustancia acá.
Y si yo digo que está formado por una mezcla es porque mínimamente puedo decir que va a haber 2 o más sustancias. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Perfecto, me van diciendo, ¿no? Ok. Bien, ahora viene lo que me preguntaba Consuelo y que generalmente se suele confundir. Las sustancias puras, como están formadas por una sola cosa, la química, que los identifica, tienen una fórmula química y un nombre químico. Todas las sustancias puras, ¿sí?, van a tener una fórmula química y va a tener, obviamente, si hay una fórmula química, hay un nombre químico, ¿sí? Ahora bien, las mezclas no tienen fórmula ni tienen nombre. ¿Por qué? No tienen nombre químico. Pueden tener un nombre común, pero no tienen nombre químico. ¿Por qué? Porque cuando yo digo mezclas, que hay presente 2 o más sustancias, ¿sí?, yo digo literalmente la palabra mezcla. En la palabra mezcla, lo que tiene que entenderse es que no hay una unión. Cuando yo mezclo algo, lo que estoy haciendo básicamente es literal, solamente mezclar. Suponemos, a ver, le voy a dar un ejemplo muy básico de mezcla. Mezclamos una cucharadita de azúcar o una cucharadita de sal en agua. El agua tiene una fórmula química, el azúcar o la sal tiene una fórmula química. Son sustancias puras, el agua por un lado y la sal por el otro, porque tienen una fórmula y tienen un nombre, ¿sí? Ahora bien, cuando yo mezclo esas dos cosas, agua con azúcar o agua con sal, no estoy diciendo que reaccionan. Tenemos que van a tener que empezar a acostumbrarse a un poco este vocabulario técnico. Una cosa es una reacción y otra cosa es una mezcla. Cuando yo digo que mezclo algo, lo único que va a estar pasando es que estaban unas moleculitas de agua y le agregué azúcar o le agregué sal y ahora también están dando vueltas, hay unas moléculas de azúcar o de sal, pero están dando vueltas las moléculas de azúcar y están dando vueltas las moléculas de sal, no reaccionaron entre ellas para formarme nada. Entonces, una mezcla no tiene una fórmula química sencillamente porque no se forma nada. Si yo digo que disuelvo, mezclo agua con sal, lo único que voy a estar haciendo es que la sal y el agua estén moviéndose sus moléculas una al lado de la otra, nada más. Por eso digo que es bien literal el concepto de mezcla. Mezcla es mezcla, no se forma nada, ¿sí? Y si yo no formo nada, no tengo un nombre químico. Si yo hago agua con sal, ¿sí? Si yo hago una mezcla de agua con sal, a lo sumo le llamaré salmuera a eso. Pero eso no vamos a decir salmuera, ¿sí? Bueno, preparé agua con azúcar, ¿sí? Si yo hago una aleación, dice Nicolás, perfecto.
Yo les di un ejemplo de una mezcla de un sólido, por ejemplo, el azúcar o la sal, mezclándola con el agua. Lo que está diciendo Nicolás es una mezcla de dos sólidos. En una aleación yo estoy mezclando dos sólidos, ¿sí? No estoy haciendo una reacción química, por lo tanto, no hay una fórmula química que represente la aleación, y de hecho el nombre se llama aleación de tal con tal. Aleación de cobre con bronce. Aleación de tal con tal, ¿sí? Entonces, eso es una mezcla. Entonces, una mezcla es literalmente eso. No hay una reacción, no se forma nada. Como no se forma nada, están las moléculas una al lado del otro moviéndose, no tiene una fórmula química y no tiene un nombre químico. Puede tener un nombre común, pero no un nombre químico. ¿Sí? Exactamente. O sea, parece, digamos, como una obviedad que yo le esté remarcando el término mezcla, y diciéndole es solamente eso. Pero lo que pasa es que después les va a pasar, vamos a empezar a hablar de reacciones y se les va a empezar a confundir los términos y van a pensar que en una mezcla a veces reaccionan. No. Si yo ya hablo de reacción, ya no es una mezcla. ¿Sí? Entonces ahora el concepto de mezcla es así, literal. Dos cosas que están ahí, pero que mantienen su forma, su molécula, su fórmula química, digamos. Si yo tengo agua y le agrego sal, las moléculas de agua van a seguir intactas, las moléculas de sal van a seguir dando vuelta con las moléculas de agua, pero cada uno mantiene su identidad. ¿Sí? Entonces, no tienen fórmula, ni nombre químico. Entonces, vamos a lo que me decía, me preguntaba un poquito más arriba. A ver, ¿quién era que me preguntaba un poquito más arriba? Consuelo, ¿sí? Sobre elementos, compuestos, que Consuelo se adelantó un poco ahí, ¿sí? Ahora bien, dentro de lo que son sustancias puras, yo a su vez tengo una división, una subdivisión, y acá también, ¿sí? Ustedes digan, yo voy a bajar la cámara para que se vea hasta abajo para poder escribir ahí la subdivisión. Entonces, dentro de sustancias puras tengo una subdivisión. Sustancias puras simples y sustancias puras compuestas. Leen hasta ahí abajo, a ver que voy a cerrar el chat para ver si lo voy a mover. ¿Leen hasta ahí abajo? Sí, ¿O con sí, el profe. azul no ven bien? Más o menos, pero se entiende qué dice. Bueno, cambio, pongo con negro. Yo era para diferenciarlos, pero simples. Ahí se ve mejor. ¿Tá? Entonces, tenemos sustancias puras simples y sustancias puras compuestas. Esa es una subdivisión. Bien, ¿a qué le llamo simple y a qué le llamo compuesto? Fíjense que por ahí uno dice, ay, no entiendo nada de química, tiene tantas cosas. O sea, y hay muchas cosas que son lógicas. Una sustancia pura simple básicamente va a estar formado por un único elemento. Y una sustancia pura compuesta formada por, va a estar compuesta, valga la redundancia, por dos o más elementos. Entonces, fíjense, nosotros tenemos la tabla periódica en donde están todos los elementos que se han encontrado hasta el momento, ¿sí?
esa tabla de elementos son los que nos tienen que permitir formar toda la materia que existe. ¿Sí? Entonces, si yo digo que una sustancia pura es simple, es porque está formada por un único elemento de la tabla periódica. Un único elemento de la tabla periódica. Así sea que ese elemento esté muchas veces. Pongo ejemplos. Yo digo que un trozo de hierro que tiene solamente hierro es una sustancia pura porque está formada solamente por la sustancia hierro, pero además una sustancia pura simple porque está formado por el único elemento que es el hierro, que es el elemento de la tabla. Ahora, nosotros respiramos oxígeno y en la atmósfera está la capa de ozono. Oxígeno, ozono. Son sustancias puras simples. ¿Por qué? Porque aunque acá hay un 2, este 2 significa que tengo 2 veces el elemento oxígeno. Este 3 significa que tengo 3 veces el elemento oxígeno. Pero sigue siendo un único elemento. Aunque esté varias veces, acá hay solo oxígeno. El único elemento presente acá, 2 veces, es el mismo elemento oxígeno. Y el único elemento presente acá en esta sustancia es el oxígeno. Entonces, cuando yo digo que una sustancia es simple, sí, Leandro, sí, hay que conseguir las condiciones de presión y temperatura, pero sí, que pregunten en el chat. Ya Leandro quiere armar ozono en el laboratorio. A ver, entonces, sustancias puras simples va a estar formada por un único elemento, que puede estar así, solito como está en la tabla, ¿sí? O que puede estar con subíndice, pero siempre es el mismo elemento, siempre es un único elemento, ¿sí? Entonces, esas son las sustancias puras simples. Y las sustancias puras compuestas, las sustancias puras compuestas, formada por 2 o más elementos. Entonces, fíjense lo que preguntaba por ahí Consuelo, de elemento, compuesto. Fíjense que el mezcla de sustancias es una cosa, y acá yo digo que una sustancia compuesta está formada por 2 o más elementos de la tabla periódica, ¿sí? Elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, es una sustancia pura porque tiene una fórmula, ¿sí? Pero es una sustancia pura compuesta porque está formada por 2 elementos que figuran en la tabla, el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno. Acá, ¿lo llegan a ver? Hasta ahí, chicos, avisen. Da Sí, un sí, se ve, poquito el profe. reflejo y puede correr un cachito la cámara. Bueno, voy a cerrar bien ahí para sacar el reflejo
Pero me dicen porque a lo mejor queda muy oscuro y no voy a tener que prender la luz. ¿Ahí mejor o no? Para mí sí. Díganme cómo lo ven mejor ustedes. Sí, se ve bien. Ok. Paren que me voy a anclar yo para poder ver toda la pantalla. Ahí estamos. Paren que voy a correr un poquito más atrás para que se vea toda la pizarra. Ahí está. Entonces, el agua, les decía, es una sustancia pura porque tiene una fórmula, que es una característica que dijimos que tiene una sustancia pura. Ahora, es una sustancia pura compuesta, porque está formado por el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno, es decir, está formado de carbono. También tenemos que es una sustancia pura porque tiene una fórmula y está formado, el dióxido de carbono es una sustancia, ¿sí? Ahora, el dióxido de carbono es una sustancia, pero está formado por dos elementos esa sustancia. Entonces, es una sustancia compuesta. Entonces, cuando yo tengo el elemento solito, así, pelado, ¿vale? Como este que es hierro, ¿sí? Es una sustancia pura porque está formado solo por el elemento, hay un solo elemento con su nombre, con su fórmula, pero además al haber un único elemento, yo digo que es una sustancia que la forman dos elementos, ahí ya tenemos una sustancia pura compuesta. Ya me fijo en el chat, denme un segundito para cerrar la idea. Esta comúnmente no se anda diciendo sustancia pura simple o sustancia pura compuesta, ¿sí? Generalmente se dice una sustancia simple y un compuesto. A las sustancias puras compuestas muchas veces se les llama compuesto nada más, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean una clasificación, a veces les va a decir, determina si es un elemento así solito de la tabla, si es un compuesto, si es una sustancia, si es una mezcla, ¿sí? Entonces, hay ejercicios donde ustedes van a tener que hacer una clasificación. A ver qué me están preguntando en el chat. Creo recordar que es posible la unión entre los átomos de así, profe. Sí, sí, sí. Pero todavía, Lucas, falta para que veamos uniones. ¿Sí? Por fórmula se refiere a la nomenclatura. No, la fórmula es la fórmula química que los representa. Y la nomenclatura es el nombre de esa fórmula. ¿Sí? Todas las sustancias puras tienen una fórmula que las representa y esa fórmula tiene un nombre. Hay distintos tipos de nomenclatura, ¿sí? Nosotros vamos a ver la parte de nomenclatura y de formación de compuestos, ¿sí? Luego de ver esta unidad básica, después vamos a ver nomenclatura y formación de compuestos, ¿sí? Yo les voy a ir subiendo por adelantado ese material de nomenclatura y formación de compuestos para que lo vayan leyendo y así la semana que viene avanzamos con esto. A su vez, les quiero aclarar una cosa. Que estas dos primeras semanas aproximadamente vamos a ir descompaginadas con la profe. ¿Por qué? Porque la unidad número 1, como es de repaso, la doy yo sola, ¿sí? Es de repaso de concepto del secundario, la doy yo sola, con ejemplos, con ejercicios. La profe va a arrancar directamente con los contenidos teóricos
de la unidad número 2. Que la primera parte, por eso es que nosotros vamos a ir trabajando en el práctico con la unidad número 1 hasta que la profe avance con el teórico de la unidad número 2 y podamos después empezar con la parte práctica de la unidad número 2. ¿Sí? Entonces, por algunas semanas vamos a ir dando cosas distintas, pero después nos unimos y empezamos a trabajar, así como yo les decía, ella da una cosa el jueves, yo doy el práctico el lunes, y así, ella siempre lo da antes que yo, ¿sí? Bueno, fuimos con esta rama de la clasificación. ¿Hasta acá me pudieron seguir, chicos? Lo que es una sustancia pura y cómo tengo sustancias puras simples y sustancias puras compuestas o compuestos también. Bien. Sí, profe. Buenísimo. Ahora, vamos a borrar este lado para desarrollar la clasificación de las mezclas. ¿Sí? Vamos a borrar. Bien, como yo les decía, las mezclas son solamente eso, mezclas de cosas, ¿sí? Mezclas de sustancias. Podemos tener dos tipos de mezclas. También, así como teníamos dos tipos de sustancias, una clasificación de sustancias puras, también tenemos una subclasificación de mezclas. Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Sí? Bueno, a ver. Homo significa igual, hetero distinto. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo una mezcla homogénea, significa que yo voy a ver una sola cosa. Yo no voy a poder distinguir a dónde está una sustancia y a dónde está la otra. Yo sé que hay dos, porque si es una mezcla, mínimamente tiene que haber dos. Pero no las voy a ver, yo no voy a poder decir, ah, ahí hay esto, allá hay lo otro. En el ejemplo que les di del agua, ¿sí? Con una cucharadita de sal. Yo lo mezclo, una cucharadita, dije, de agua con sal. Lo mezclo y yo miro ese vaso, si yo lo dejo sobre una mesa, alguien viene y piensa que es agua sola, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se logra ver la sal y no se logra ver, digamos, no se logra diferenciar. Se ve una única cosa, ¿sí? Lo mismo que el ejemplo que había puesto el compañero de aleaciones. Yo veo una aleación, ¿sí? De, qué sé yo, de cobre y estaño, ¿sí? Y yo no voy a ver a dónde está el cobre y a dónde está el estaño, yo voy a ver una sola cosa, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo las mezclas homogéneas, se caracterizan porque se ve todo igual. Se ve como si fuera una sola cosa, ¿sí? Entonces, las mezclas homogéneas se ven como si fuera
una sola sustancia. No es posible distinguir las distintas sustancias. En cambio, en una mezcla heterogénea, nosotros vamos a tener justamente que sí podemos diferenciar. Yo puedo decir, ah, sí, acá está esto y acá está lo otro. ¿Sí? Entonces yo puedo ver dos fases que se le llama. ¿Sí? En la mezcla homogénea yo veo una sola cosa, en las mezclas heterogéneas veo 2 o 3 fases. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me sirvo un poco de gaseosa en un vaso, el gas que están entre medio del líquido y van a estar subiendo ¿sí? Para arriba. Entonces, yo voy a ver las burbujitas del gas subiendo y las voy a poder ver claramente cómo suben y todo, ¿sí? Entonces, eso va a ser una mezcla heterogénea, porque yo puedo ver que ahí hay gas y el líquido. O sea, puedo ver dos fases. Como también dice Tomás, exactamente, como dice Tomás, agua con aceite. Yo puedo ver a dónde está el agua y a dónde está el aceite. Por más que lo agite mucho, 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 si lo agito un montón, lo que voy a encontrar es que las gotitas de aceite van a estar desparramadas, pero voy a poder ver las gotitas de aceite. Lucas, ¿el café puede ser? Vos cuando disolvés una cucharadita de café en el agua, ¿vos podés ver a dónde están las moléculas de café o ves una sola cosa? 11:40 lo puse. ¿Por qué? Para que creo que tengo muy bajito el volumen yo de la Lo puse compu. 11:40 porque estaba en una reunión. Profe, creo que un chico Pero está 11:40 desmuteado lo sin puse. querer, digamos. Ah, vale. Paren que ahí los voy a mutear a todos para no estar perdiendo el tiempo y buscando a quién está desmuteado. Ahí está. Bien. Lucas, cuando vos preparas café, a no ser que me estés diciendo, no es el instantáneo, me decís, preparás el café común. Bueno, el café común en la cafetera, vos vas a ver que queda abajo todo el café y arriba la mezcla de agua con café que vas a tomar. Si yo tuviera una cafetera toda transparente, en donde abajo veo que queda el café y arriba queda el líquido de la mezcla que yo voy a tomar, entonces ahí podríamos hablar de una mezcla heterogénea. Ahora, del café disuelto, ¿sí? El café disuelto, yo no puedo distinguir a dónde hay café y dónde hay moléculas de agua. Yo veo un líquido marrón, que obviamente que me doy cuenta que se puso marrón gracias al café. Pero yo puedo ver así como veo en una gaseosa las burbujitas de gas, puedo ver no digo burbujas, pero puedo ver las partículas de café. Es tal cual. A ver, cuando se te hacen grumos las diferencias de los granos. Bueno, fíjense que cuando Lucas me dijo el café, yo no fui redundante y dije, no, el café es una mezcla homogénea.
Porque tal como se dio cuenta Luca y también como se dio cuenta Juan, en esto de las mezclas, todo depende como uno lo plantee. Porque yo les planteé, fíjense, que yo ahora les planteo, tengo una botella de gaseosa en la heladera. ¿Qué mezcla va a ser esa? ¿Cómo la ven ustedes a la botella de gaseosa? ¿Le ven las burbujitas de gas dentro de la botella cerrada? No. No le ven. Entonces, fíjense que yo, cuando quise dar un ejemplo de mezcla heterogénea, les dije, me sirvo en un vaso gaseosa y en el vaso veo las burbujitas que van ascendiendo. Pero si yo no puedo decir, la gaseosa es una mezcla heterogénea. Por más que yo sepa que ahí hay gas y hay líquido, ¿sí? Hay dos componentes, por más que yo sepa que hay dos componentes, eso no significa la gasolina en un estante, en una góndola, en una heladera, yo veo un líquido todo del mismo color y no puedo diferenciar a dónde está una cosa, a dónde está la otra. No puedo ver a dónde está el gas cuando está cerrada. Pero cuando me la sirvo, por los cambios de presión, ahí se hacen visibles. Entonces, fíjense, como bien decían ahí recién Juan Ignacio y Lucas, todo depende cómo uno plantee. Lo que sí tengo que tener en claro es que conceptualmente nosotros tenemos que ponernos en esta situación. Yo voy a decir que algo es homogéneo cuando yo veo una sola cosa y no puedo distinguir dónde está una y dónde está la otra. Y voy a decir que es una mezcla heterogénea cuando yo vea dos o más cosas o fases. Entonces, yo no puedo decir la gaseosa es homogénea o la gaseosa o una gaseosa es heterogénea. Yo tengo que decir, cuando está cerrada, veo una mezcla homogénea porque no logro ver las burbujas de gas. Cuando está abierta en un vaso, yo veo una mezcla heterogénea porque logro ver por un lado las burbujas de gas y por otro lado el líquido. Entonces se entiende, digamos, que hay cosas que depende la situación, yo la pueda en un momento considerar homogénea y en otro momento considerarla heterogénea. Bueno, el tema de los grumos, bueno, también, inclusive, sí, puede haber grumos, le podemos buscar la quinta pata al gato si queremos también, ¿sí? A ver, ¿qué más me dice? ¿Un vaso con agua y hielo sería homogéneo o heterogéneo? Después de haber dicho esto, Facundo, yo te reenvío la pregunta a vos. Facundo Vaz, ¿un vaso con agua y hielo será homogéneo o será heterogéneo? Bien, Facundo. No, ¿por qué si me pregunta Facundo? Vamos así, con certeza. Vos vas a ver el hielo claramente por un lado y el agua por el otro. Ojo que estoy hablando de fases. Veo dos cosas. No necesariamente tiene que haber dos sustancias distintas. A ver, tenemos agua en estado líquido y agua en estado sólido. Es la misma sustancia, pero al estar mezclando sustancias en distinto estado, la sustancia agua en distinto estado, vemos dos fases. Y al ver dos fases, vamos a tener una mezcla heterogénea. Sí, Juan, el agua es una sustancia pura, el hielo es una sustancia pura. Son dos sustancias puras, el agua y el hielo, aunque estén en distinto estado. ¿Sí?
Aunque sea la misma fórmula, pero cambia el estado en que se encuentra una y el estado en que se encuentra la otra. Entonces, por eso es que puedo considerar que es una mezcla de sustancias. ¿Sí? Si yo pongo agua, hielo y un poco de vapor de agua y cierro, ¿sí? Voy a estar teniendo 3 fases, aunque la sustancia sea la misma. Pero está en 3 estados. Una es la sustancia agua líquida, la otra es la sustancia agua sólida, la otra es la sustancia agua vapor. ¿Sí? Me vino al pelo porque yo acá puse 2 o más sustancias, ¿sí? Y me vino al pelo que preguntaran esto porque no necesariamente la sustancia tiene que tener distintas fórmulas. Con que tenga distinto estado, ya se le considera otra sustancia. ¿Sí? Bueno. ¿Se entendió entonces esto de la clasificación de homogéneo y heterogéneo? Vamos a ver si yo tengo acá la guía. En realidad, vamos bien entonces con todo acá. Recién estamos empezando, vamos tranqui, ¿no? No los quería matar el primer día, vamos tranqui, con clasificación. Le vamos a agregar un par de cositas más ahora, pero tranqui, para arrancar así la semana. A ver, vamos a buscar la guía de química. Aguarden un segundo. A ver, a ver. De 11:30 a 1:30, Juan Ignacio. Ahora voy a apagar un ratito la cámara para compartir la guía, porque si con todo junto, creo que va a colapsar mi internet, ¿sí? Así que apago un ratito la cámara y comparto la guía. Compartir. Bueno, a ver. No sé si ya la están viendo, la guía. Sí, sí. Bien. Sí, profe. Fíjense que, de paso, les recuerdo lo que les había dicho yo. Fíjense que acá al principio les dice cómo son el puntaje y qué nota le corresponde a cada puntaje. Fíjense del 50 hasta el 54, un 4. Bueno, esto ustedes lo van a tener, así como lo están viendo acá, lo van a tener compartido en el aula para que justamente siempre que tengan alguna duda, cómo es, cómo se evalúa todo, bueno, vayan y revean esto, ¿sí? Está al principio de la guía. 2 parciales, como les dije, las condiciones de regularidad, las condiciones de aprobación directa, ¿sí? Bueno, acá les sale cómo se calcula la nota final, que se emplea una fórmula. Una nota final va a ser, le dice X la nota, bueno, porque, a ver, también tenemos pequeños laboratorios virtuales, ¿sí? Entonces, bueno, o todo tipo de trabajo, hay trabajos teóricos que pide la profe, entonces todo eso también contribuye de manera muy poquita a la nota final. Fíjense que la mayoría
el mayor porcentaje, el 80% de la nota es los parciales, después un 10% sería lo debido a lo que es el laboratorio y un 10% a cualquier otro trabajo que haya pedido la profe, ¿sí? Condiciones, o después lo pueden leer bien tranquilo, ¿sí? Yo voy a ir directamente a la unidad número 1. Fíjense, revisión de conocimientos, que es materia, ¿sí? Bueno, todos los contenidos de cada unidad. Igualmente, aunque ustedes tengan acá todos los contenidos de la unidad, ustedes fijen, esos son los titulitos que el día de mañana tienen que fijarse la profe qué les dio, etcétera, y qué es lo que tienen que estudiar de ese tema. Bueno, primero están todas las unidades con cada uno de sus temas. Fíjense que acá ya empieza la guía número 1 con toda una introducción teórica, ¿sí? La parte de clasificación de la materia no está a partir de formación de compuestos. Bueno, todo esto ya ustedes lo van a tener subido y lo van a tener en el aula virtual. Primero, obviamente, yo habilito el aula, ustedes se inscriben y entonces van a tener acceso a todo eso, ¿sí? A ver, pero quiero ir, después de todo esto, fíjense, toda la explicación teórica, tienen resúmenes, tienen todo lo que son reacciones, todo esto lo vamos a ver como repaso. Fíjense, hay definiciones de mezcla heterogénea, mezcla homogénea, ¿sí? Acá hay preguntas de orientación, que eso serían como las preguntas teóricas, ¿sí? Que esas las pueden a lo mejor trabajar con la profe, del teórico, y después la parte de ejercicios, ¿sí? Bueno, acá empieza con transformaciones y propiedades, pero después van a ver que tienen, con lo siguiente es una mezcla, y te da así para trabajar con los conceptos que vimos, ¿sí? De mezcla, homogénea, heterogénea, sustancias. Fíjense que a partir del 2 en adelante es todo esto que vimos, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar trabajando. Después ya vamos a retomar a partir de esto para poder hacer. O sea que ustedes, con lo que nosotros vamos a terminar de ver hoy, van a poder hacer de la guía, de la unidad número 1, los ejercicios del 1 al 7, que tienen que ver con esta clasificación de materias, ¿sí? A ver, Nicolás pregunta si supongo que preguntará si los laboratorios son individuales o grupales. Los laboratorios son individuales. Los trabajos integradores que puede llegar a pedir la profe, algo que no siempre se da, ¿sí? No siempre se da porque todo depende de cómo se vaya desarrollando el año y cómo se llegue, ¿sí? Generalmente si la profe no tiene mayores inconvenientes, etcétera, y ha podido dar todas las clases como lo tiene planificado, entonces va a tener tiempo de planificar que ustedes hagan un trabajo integrador y que lo presenten y ya está, ¿sí? Pero si ha habido muchos feriados, o si ha habido que la profe se enfermó, o si se cortó el internet y no se pudo dar una clase, etcétera, bueno, si ha habido cosas así, a lo mejor los tiempos no den para llegar a esa instancia de un trabajo integrador, ¿sí? Pero si se llega a dar el trabajo integrador, va a ser siempre siempre de manera grupal, ¿sí? Bien, la primera pregunta está el tema mezcla, todo lo que sí vimos, ¿sí? Pero el 1 tiene algo que ustedes dirán, no lo vimos. Bueno, a ver, el concepto de propiedades está ligado a lo que veíamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como yo les había dicho, ¿se acuerdan al principio que antes de ver clasificación de materia?
que yo podía suponer que el fibrón estaba compuesto de una determinada materia y que el borrador estaba compuesto de otra. Y eso lo podía saber por el hecho de que yo veía que había distintas propiedades. Yo podía fijarme, por ejemplo, en que el fibrón a lo mejor se fundía a tal temperatura o se quebraba fácilmente o tenía una determinada dureza. En cambio, la madera del escritorio, la madera del borrador, yo claramente podía ver que a lo mejor tenía otra dureza, otra temperatura para poder fundirlo, ¿sí? Entonces, cuando vimos materia, y que yo les dije al principio que todo lo que tenía masa y ocupaba un lugar en el espacio, todo eso era materia, también yo les dije que podíamos diferenciar una materia de otra por las propiedades, como por ejemplo, una fundía a una temperatura y otra a otra, una se podía disolver en el agua y otra no, quizás, una se podía romper más fácilmente que otra. Esas son propiedades, ¿sí? Propiedades características de la materia. Entonces, nosotros tenemos propiedades características de la materia que son propiedades físicas y propiedades químicas. Por un momentito voy a dejar de compartir, así pongo las propiedades de la materia y habilito la cámara de vuelta, ¿sí? Como para dejar esto y que puedan hacer por lo menos esos 7 ejercicios de práctica con lo que vimos, ¿sí? La semana que viene, antes de avanzar, vamos a chequear eso, a ver si tuvieron alguna dificultad, si coinciden o no, ¿sí? Propiedades de la materia. Paren que es cierto, que había bajado la cámara. Ahí está. Entonces, vimos la clasificación de la materia y ahora vamos a ver propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son lo que caracteriza a una materia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener propiedades físicas y propiedades químicas. Entonces, vamos a diferenciarlo. Entonces tenemos propiedades físicas de la materia. Estoy viendo si sigue dando un poco de reflejo. Las propiedades físicas de la materia, no, pero es el reflejo de la compu, me parece. Bueno, son aquellas que para medirlas solamente hago cambios físicos. ¿Y a qué me refiero con cambios físicos? Por ejemplo, si yo quiero saber, ¿sí?, qué tan duro es esto o qué tan frágil es, yo voy a intentar romperlo. Y si lo rompo, ¿qué voy a tener? Un fibrón partido al medio. Pero no va a dejar de ser la materia que era. Voy a tener fibrón por un lado y fibrón por el otro, pero la materia sigue siendo la misma. O sea que no sufrió
que pasó es que el objeto se partió, pero la materia sigue siendo la misma, ¿sí? Paren que está medio inestable. Entonces, cuando yo quiero hacerle a una sustancia un cambio que no altera la materia, yo digo que voy a estar ahí evaluando una propiedad física. Si yo quiero ver qué tan resistente, ¿sí?, es a la presión este fibrón, ¿qué hago? Y bueno, lo pongo en una prensa y lo empiezo a ejercer presión con una prensa hasta que reviente y yo me fije cuántos pascales de presión soportó, ¿sí? Entonces, ¿pero qué va a haber pasado con el fibrón? Y se va a haber reventado, pero la materia que forma el fibrón estará desparramada en pedazos, pero va a seguir siendo la misma materia, ¿sí? Entonces, cuando yo, para medir algo, haga un cambio físico que no altera la materia, entonces lo que yo esté midiendo, lo que yo voy a estar midiendo ahí va a ser una propiedad física, ¿sí? Entonces, digo, las propiedades físicas se miden mediante un cambio físico, es decir, un cambio que no altera la materia, ¿sí? O podríamos decir que no altera la fórmula de la sustancia que está, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la temperatura de fusión de la materia que está formando este fibrón, ¿sí? ¿Qué hago? Bueno, lo pongo a calentar hasta que se funda. Cuando se funda, ¿qué va a haber pasado? Va a haber pasado un cambio de estado, es decir, la sustancia que estaba ahí formándome el fibrón, simplemente pasó a un estado líquido. Si estaba en un estado sólido formándome el fibrón, cuando yo lo fundí, esa sustancia pasó a un estado líquido, pero sigue siendo la misma sustancia. Por ejemplo, cuando se derrite un cubito de hielo, el agua está en estado sólido, cuando yo le doy calor, se funde y se convierte en agua líquida. La fórmula de la sustancia sigue siendo la misma. Que no se alteró la fórmula de la sustancia. Vamos a ponerle mejor la fórmula de la sustancia. ¿Sí? Entonces, si no se altera la fórmula, sigue siendo la misma, ese cambio que sufrió la materia fue un cambio físico. Y por lo tanto, yo ahí puedo medir una propiedad física. Entonces, si yo quiero ver la temperatura de fusión del agua, del hielo, en realidad del agua sólida, pongo un cubito de hielo, lo someto a temperatura y en algún momento se va a derretir, se va a convertir en agua líquida. Bueno, cuando se convierte en agua líquida, ¿sí? Yo voy a haber tenido simplemente un cambio de estado. La sustancia agua, la fórmula del agua sigue siendo la misma, nada más que en un momento estaba sólida, quietita, y en otro momento está en forma líquida. Pero sigue siendo la misma fórmula de la sustancia.
Eso es medir una propiedad física, cuando yo hago un cambio físico que no me altera la fórmula de la sustancia. A ver qué dice Lucas. ¿Sería como realizar acciones sobre un cuerpo? Exactamente. Vos haces acciones sobre algo, pero no alterás la fórmula de ese algo, ¿sí? Entonces, vos podés hacer acciones para medir distintas cosas y siempre y cuando la fórmula de la sustancia sigue siendo la misma, entonces ese cambio es un cambio físico y esa propiedad que estás midiendo es una propiedad física, ¿sí? Ahora bien, cuando hay un cambio químico, ¿y qué significa un cambio químico? Que sí se altere la fórmula porque se forme algo nuevo, entonces ahí vamos a estar ante una propiedad física. Entonces ahora voy a poner propiedad física, química, perdón, acá abajo, ¿sí? Propiedades químicas se miden mediante un cambio químico. Mediante un cambio químico. Es decir, un cambio que modifica la fórmula de la sustancia. Entonces, fíjense que son bien opuestos una cosa con la otra, ¿sí? Entonces, una propiedad física es aquella que se mide mediante un cambio físico. Un cambio físico no altera nada, más que una forma, un estado. En cambio, una propiedad química es aquella que se mide con un cambio químico. Y un cambio químico es aquel que modifica internamente a la sustancia, modifica su fórmula, modifica todo de la sustancia, ¿sí? ¿Se entendió esto último? Sí, profe. Entonces, Sí, vimos profe. la clasificación de la materia y vimos las propiedades a las cuales se puede someter la materia a cambios para poder medir propiedades, ¿sí? Bueno, con esto que vimos, ustedes pueden ya trabajar con esos primeros 7 ejercicios de la unidad número 1. Traten de hacerlo con ciencia, pues, la semana que viene. El objetivo es que la semana que viene, entonces, controlemos y aquel que no le salió pueda llegar, digamos, a corregirlo y a que le salga bien, y de esa manera vayamos superando cada tema, ¿sí? Bueno. Ok. Sí. Bueno, chicos. ¿Primero 5? No eran primero 7. A ver, paren. No, primero 7 ejercicios. Bueno, yo les voy a subir la guía, están en la página 27. ¿Sí? Bueno, chicos, por hoy creo que estamos, ¿sí? Ah, sí, perdón. Ahí me cojo para terminar de ver la pizarra, ¿sí? Bueno, chicos, los dejo, que tengan una excelente semana, que puedan empezar bien el año y que, bueno, esta parte del año, ¿sí? Y bueno, nos vemos el lunes que viene entonces. Chau, chau. Que anden bien. No, profe, Chao, muchas gracias profe. por la clase. Chao. Gracias, profe. Nos vemos. Buena semana. Nos Cuídense vemos. mucho. Chao, profe, nos vemos.